Mis muy amados hermanos, paz a vosotros. Estamos iniciando un trimestre más, también en este Plan Nacional de Desarrollo. Y en este sábado 4 de enero de 2025, nos toca un tema importante que lleva por título El amor de Dios. La lectura base se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, que a la letra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El objetivo, hermanos, resaltar la característica principal de Dios, que es el amor, y lo manifiesta en la paciencia hacia un mundo malvado y aún en el perdón hacia su pueblo, entendiendo que quiere la bendición, la vida y la paz de todos sus hijos. Hermanos, este es el tema que tenemos para esta ocasión, un tema básico dentro de lo que nosotros conocemos, pero de mucha importancia, porque este tema, hermanos, a hablar del amor de Dios, esto constituye la base, el fundamento de todo cuanto existe, de todo lo que somos, no solamente como seres humanos, no solamente como iglesia, sino todo, hermanos, lo que encierra esta creación que hoy nosotros conocemos. Cuando Dios habla y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o más atrás cuando dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, o más atrás aún cuando Dios en el principio creó los cielos y la tierra, hermanos, no podemos ir más atrás porque nuestro conocimiento no nos da para más. Pero lo que sí entendemos es que antes de todo ello, lo que prevalecía, lo que existía, lo que estaba, era el amor de Dios. Dios es amor. Y esta expresión nos enseña qué tan importante es ese amor de nuestro Dios y cómo nosotros debemos de entender que esta es la principal característica de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios allá en Primera de Juan. Vamos a entrar en materia para poder entender esta parte. Primera de Juan, en su capítulo número 4 y en su versículo número 10, lo siguiente: en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es importante, hermanos, porque el amor de nuestro Dios está por encima de todas las cosas. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros, aún antes de ser pueblo suyo, aún antes de existir, nosotros ya estábamos en la mente de Dios. Y el amor de Dios es grande y magnífico y especial para con nosotros. Ha pensado en la humanidad desde siempre, y a pesar de que la humanidad ha dado claros motivos de desobediencia, de rebelión, de traición, porque desde el huerto de Edén se han visto estas cosas, el amor de Dios, hermanos, sigue como al principio. No cambia, porque Dios no se muda. Dios no cambia.
Y es importante que veamos cómo este amor rebasa, hermanos, todo entendimiento nuestro. Porque a pesar de ser pecadores, a pesar de que el ser humano cayó en pecado y estuvo en maldad, nuestro Dios desde siempre tenía una solución para podernos volver a acercar a Él. ¿Y cuál era esta solución? Enviar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así lo dice Juan. De tal forma, hermanos, que este sacrificio, que como lo conocemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos narra, fue algo terrible, difícil, doloroso, pero que nuestro Dios, hermanos, hizo por amor a todos nosotros, y que nuestro Señor Jesucristo, lejos de negarse, quiso participar, porque siempre está, hermanos, en armonía con los ideales y los pensamientos y la voluntad de nuestro Dios, su Padre, que también es nuestro Padre. Dice la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, en su versículo 8, Romanos capítulo 5, en su versículo 8, dice la palabra de nuestro Dios, y este es un texto que también conocemos. Mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo resalta esta situación y esta circunstancia del hombre. Quizá, hermanos, es algo que nosotros no merecíamos, pero el amor, lo que nos trata de decir la Biblia, es que el amor de Dios no ve esto para condenarlo. Cuando ve el pecado y cuando ve que el mundo está en pecado, lo que entra en él es compasión y misericordia, como cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra predicando, y dice la palabra de Dios que de pronto tuvo compasión de las gentes, porque las miraba como ovejas que no tenían pastor. Y así, de esta manera, es nuestro Dios, que mira, hermanos, al mundo, pero lo mira con ojos especiales. Quizá nosotros, como seres humanos, nos haga falta de ese amor para podernos conducir, porque cuando alguien nos ofende, en lugar de amar, odiamos. Cuando algo está en contra de nosotros, en lugar de amar, lo rechazamos. Pero Dios no es como nosotros. Dios tiene una forma especial de conducirse, y esta forma es la que nosotros estamos conociendo. Y esta es la característica especial que de alguna manera, hermanos, nos muestra la palabra de Dios sobre nuestro Padre Celestial, el amor. Por eso el texto base que nosotros tenemos dice que fue tanto lo que amó Dios al mundo, tanto, a tal grado, hermanos, que dio a su Hijo unigénito. El amor de Dios excede toda comprensión humana, todo razonamiento humano, porque Él, a pesar de lo que el ser humano a lo largo de la historia, desde la creación hasta los días del Señor Jesucristo, había hecho, aún así, hermanos, tuvo esta determinación de entregar a su Hijo en sacrificio por un mundo lleno de maldad y lleno de pecado. Como dice nuestro objetivo, es la principal característica de nuestro Dios. También, hermanos, allá en Mateo capítulo 5,
nos habla la palabra de Dios cuando el Señor Jesucristo, anima precisamente al amor y hace que sus discípulos comprendan esta parte, dice algo importante. Mateo capítulo 5, en sus versículos número 44 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios así: mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. Y dice el versículo número 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Hablar del amor de Dios, hermanos, es hablar de su perfección, pues su amor, hermanos, encierra o comprende un sinfín de virtudes únicas que solo pueden ser encontradas en nuestro Dios. Y lo vemos, hermanos, dice aquí que hace que su sol salga sobre buenos y sobre malos. Él llueve sobre justos y sobre injustos. Él no hace acepción de personas. Él tiene compasión y misericordia de todos en todo momento. Esto hace que el amor de Dios sea un amor único que está por encima de todas las cosas. Y esto es lo que nos dice el objetivo: resaltar la característica principal de Dios, que es el amor, y cómo nuestro Dios lo manifiesta teniéndole paciencia a este mundo malvado al mandar a nuestro Señor Jesucristo a morir por todos nosotros. Y esta parte, hermanos, es bien importante. Dice la palabra de Dios allá en este mismo evangelio, en su capítulo ahora 19, cuando aquel joven rico se acerca al Señor Jesucristo, dice el versículo 16 y 17, Mateo 19, 16 y 17. Y aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Hermanos, solo en Dios se encuentra este amor especial. Y nuestro Señor Jesucristo hace resaltar esta parte importante del amor de Dios. Ninguno es bueno, sino uno, es a saber, Dios. El amor grande, magnífico como lo conocemos, se encuentra de manera especial en nuestro Dios. De allí, hermanos, de allí es de donde procede el amor. Y de allí el amor lo conocemos, lo hemos visto en nuestro Señor Jesucristo y en la forma que nuestro Señor Jesucristo se manifestó, predicó, murió, perdonó y todo lo que el Señor hizo. Pero todo esto, hermanos, dice el Señor Jesucristo, procede del Padre. Y es importante que nosotros lo entendamos de esta manera. Pero hay un detalle importante que yo quiero que aprendamos en esta ocasión, precisamente ahora que estamos hablando del amor de Dios. Y quiero que analicemos, hermanos, la bendición apostólica que nosotros conocemos y que nosotros incluso, hermanos, impartimos dentro de la iglesia de Dios. Hay algo que debemos entender allí. No sé si la recuerden de memoria. Se encuentra localizada en segunda a los Corintios, en su capítulo 13, en su versículo número 13. En su versículo número 13
Dice la palabra de Dios, y así es la bendición que nosotros expresamos. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con vosotros todos. Esta parte, hermanos, tiene un dato curioso que muchas veces quizá no nos detenemos a analizar del todo. Cuando nosotros hablamos de grados, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, sabemos de antemano que Dios es la cabeza de Cristo, y Cristo es la cabeza del varón, así lo dice la palabra, y el varón es cabeza de la mujer. Eso lo entendemos. Lo curioso de la bendición apostólica es que Dios no está colocado en primer término. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué Dios está colocado en segundo término? ¿Por qué el apóstol Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo así? Para poner a Dios en segundo término, si lo quisiéramos ver de esta manera. Porque dice, la gracia del Señor Jesucristo es lo primero que se menciona. Y después sigue el amor de Dios. Y por último, la participación del Espíritu Santo. Alguien pudiera decir, la bendición apostólica debiera de ser primero el amor de Dios, y después la gracia del Señor Jesucristo, y después la participación del Espíritu Santo, y no de la manera en que se encuentra. Pero cuando nosotros entendemos, hermanos, cuando nosotros entendemos la grandeza del amor de Dios, a como la palabra de Dios nos lo enseña, nos damos cuenta que Dios, o el amor de Dios, está por encima de todas las cosas y rebasa, hermanos, todo cuanto existe, porque abarca todas las cosas que existen. El amor de Dios, hermanos, está reflejado en las Escrituras de principio a fin. No hay algo que no abarque ese amor. No hay algo que pueda estar fuera del amor de nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 103. El Salmo 103, en su verso número 16, lo siguiente. Salmo 103, en su versículo número 11. En su versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y el 12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Qué abarca el amor de Dios? Dice que como la altura de los cielos sobre la tierra. ¿Qué abarca el amor de Dios? Como está lejos el oriente del occidente. Hermanos, de principio a fin, sea de lo alto hacia lo más bajo, sea de lo ancho, en toda la anchura y en toda la extensión, todo lo abarca el amor de nuestro Dios. Es por eso que, entendiendo esto, podemos comprender nosotros que el amor de Dios es el centro de todas las cosas. Cuando en la bendición apostólica el apóstol Pablo la menciona, no la coloca en segundo término, la coloca en el centro de todo, para hacernos ver y enseñarnos que el amor de Dios es el que sostiene incluso la gracia del Señor Jesucristo, el que sostiene la participación del Espíritu Santo. Es el centro, el eje por el cual todas las cosas funcionan, tanto espirituales, hermanos, como materiales o físicas. Todo funciona por el amor de nuestro Dios. Todo existe y todo se mueve por el amor de nuestro Dios. Por Él somos, por Él vivimos, por Él existimos.
A eso se refiere el escritor cuando habla ya en el libro de los Hechos y dice que en Él nos movemos, en Él vivimos, en Él somos, porque el amor, hermanos, de nuestro Dios es el centro de todas las cosas y es el que hace que todas las cosas funcionen para el bien de todos. En la bendición apostólica, hermanos, hablar del amor de Dios es hablar de lo más magnífico que existe. Y nosotros debemos de entender de la forma en que Dios en su palabra nos menciona este glorioso y precioso amor para con todos nosotros. Decía el apóstol Pedro, el Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué lo dice el apóstol? Porque el amor de Dios, hermanos, es paciente. Paciente no solamente para con el mundo, para esperar que el mundo se arrepienta y haga la voluntad de Dios, sino que también es paciente para con nosotros, su pueblo, su iglesia, esperando que nosotros también hagamos lo propio. Y con paciencia está esperando nuestro cambio de actitud, nuestra forma de ser, porque muchas veces dentro de la misma iglesia hay tantas fallas, tantos errores y tantas cosas que corregir. Y pareciera, hermanos, como dice la palabra de Dios, pareciera que Dios disimula, las cosas, como si de pronto, hermanos, Dios no viera lo que nosotros estamos haciendo. No que no lo ve, sino que hace que nosotros, hermanos, tengamos oportunidad de arrepentimiento, de corrección, de hacer las cosas conforme a la voluntad de nuestro Dios. Dice Hechos 17:30, pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y esto precisamente es el amor de Dios. Quizá incomprensible para muchos, porque muchos no pudieran llegar a tener un amor de esta magnitud. Pero sin embargo, hermanos, podemos encontrar que este amor es importante que nosotros lo conozcamos. La forma en que nosotros vamos a alcanzar salvación, según la oración de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente esta. Porque dice la Biblia, esta empero es la vida eterna, y esa es la oración que hacía al Padre. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. ¿En qué consiste la salvación y en qué consiste la vida eterna? En conocer a Dios en toda la extensión, en entender de ese amor tan grande que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros, sabiendo que su amor es el eje de acción para todas las cosas que nosotros tenemos, y entender que sin ese amor nada existe, nada es, y que gracias a ese amor de nuestro Dios es que nosotros existimos como hijos suyos, como pueblo suyo. De tal manera amó Dios al mundo. Y luego la palabra de Dios misma nos habla, porque el mismo Juan lo vuelve a repetir, y dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Eso lo dice allá en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y este es el amor que nos mueve, y por este amor nosotros, hermanos, tenemos que darlo todo, porque es un amor especial,
que Dios nos ha querido otorgar a todos nosotros. Por eso dice allá en Primera de Juan, en su capítulo 4, en sus versículos 7 en adelante, dice lo siguiente: carísimos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, dice el versículo 10, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, dice el versículo 11, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Para qué aprendemos del amor de Dios? ¿Y cuál es el fin y el propósito de que resaltemos esta característica principal de nuestro Dios? Que seamos, como dice el apóstol, imitadores de Dios como hijos amados, entendiendo que si el amor es el eje de todas las cosas y que el amor otorga la perfección que Dios espera encontrar en nosotros, porque dice el Señor que seamos perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto, entonces entendamos que este amor de Dios es un amor grande y poderoso. No lo vamos a encontrar en esta tierra, ni lo vamos a suplicar en medio de un mundo lleno de maldad. Tenemos que suplicarlo a Dios, porque este amor es de Dios, y este amor procede de Dios, y es el amor que nosotros debemos de tener entre nosotros y para con nuestro Dios. Un amor único y especial que solo puede venir de nuestro Dios. Por eso aquel anciano apóstol hablaba y decía que debemos amarnos unos a otros, porque el que no ama, hermanos, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y de esta manera concluye, entendiendo, hermanos, que es la forma en que nosotros debemos conducirnos. Hay mucho que hablar del amor de Dios. Quizá este tema, hermanos, va a ser muy enriquecido por cada uno de ustedes. Yo quisiera solamente decirles que valoremos el amor de Dios y que hagamos, hermanos, cosas dignas de arrepentimiento en todo momento. Aquel que se le perdona mucho, mucho ama, dice la palabra de Dios. Y hay que valorar cuán grande ha sido el amor de Dios en nosotros, en nuestra vida. Y en este momento y en este tema, recordar, llevar nuestra mente a todo lo que hemos hecho y cómo Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Y saber, hermanos, que no hay nada más importante que ese amor de Dios. Y cómo nosotros como hijos suyos lo hemos experimentado. Y Dios no ha sido escaso al otorgarlo a cada uno de nosotros. Recordémoslo, tengámoslo siempre presente en nuestras vidas y amemos a Dios como Él nos ama a nosotros. Espero lo entendamos, hermanos, y este tema sirva de edificación para todos. Paz a vosotros, mis amados hermanos.